Listo, estoy grabando. Entonces, ya son las 9:11, estamos a punto de comenzar la recuperación. La recuperación va a abrirse a las 9:15 y ustedes van a tener hasta las 9:30 para hacer la recuperación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una preguntita. Entonces, Sí, profe. el cuestionario está hecho para que en verdad ustedes lo hagan en 5 minutos, pero bueno, les doy 15 minutos para que no haya ningún problema de que no, es que profe, el internet estaba lento. Ya revisé el ABA, que está todo bien, funcionando sin problemas. Cuéntame, Carlos. Sí, profe. Bueno, una cosita. Es al respecto sobre lo que es el cuestionario, lo que vamos a hacer ahorita en la recuperación. Ajá. Eh, ¿En sí la recuperación en general es para todos o solo es para los jóvenes que están en promedio bajo como usted? No, todos van a hacer la recuperación. Es necesariamente hacerla a todos. Es decir, no todos tienen que necesariamente hacerla. Si no quieres hacerla, no la haces, ¿no? Yo sé, pero es que hay jóvenes que me han preguntado si, como ustedes también, si era necesariamente hacerlo. Es Eso. decir, son puntos extras. Si no quieren hacerla, no tienen que hacerla, ¿no? Claro, profe, lo mismo yo les Sí. decía, pero igualmente, para que quede Profe, en ¿cuántos constancia. puntos son? Yo les dije la vez pasada que era para todo el mundo. Son 5 preguntas de opción múltiple. Por eso les digo que está hecho para 5 minutos, en verdad. Le estoy dando mucho que 15 minutos, pero bueno, confío en que lo harán a conciencia y que obviamente no van a copiar, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta de la recuperación? La nota, ustedes la van a tener inmediatamente se cierre el cuestionario. Es decir, no cuando ustedes hayan terminado, sino cuando se haya cerrado a las 9:30. ¿Ya? Entonces, a las 9:30, una vez que se haya cerrado, ustedes pueden ver sus notas. Entonces, son las 9:14. En un minuto se va a abrir. Por favor, diríjanse al grupo, a la unidad 2. Diríjanse a la unidad 2, a la parte de experimentación. Ahí encontrarán la recuperación que se va a abrir ya literalmente en menos de un minuto. Entonces, suerte. Cualquier cosa me preguntan por el chat, por favor. Y bueno, espero que les vaya bien. Gracias, profesor. Otra cosa, después de que termine la prueba, o al final, mejor dicho, de su clase, para no quitarle el tiempo, me podría, bueno, quedar con usted porque hay unas cosas que necesitamos aclarar con respecto a algunas tareas y otros puntos. Por ejemplo, yo le escribí a su correo y no me contestó. Es decir, ¿cuándo me escribiste el correo, Scarlett? La semana pasada, si no me equivoco. Tengo que revisar bien la fecha, pero ahora que termine lo de la prueba, le digo ya. Ya, lo que pasa es que esta semana he recibido más de 80 correos. Entonces, estoy revisando uno por uno y respondiendo cada uno de los casos. Ok, Entonces, gracias, profe, no se preocupe. dale. Ya son 9:15. Comiencen con la recuperación. Después, cualquier cosa, hablamos. ¿Ya? Suerte.
Listo. Bueno, ya son las 9:31. Ya se les ha de haber cerrado la recuperación. Sí, ¿Qué profe. tal le fue? ¿Bien? Yo diría que bien. Pero bueno, ahí pueden ustedes ver, pueden ya ver su promedio final. Los alumnos que todavía tengan asuntos que hablar conmigo por alguna nota y que me hayan mandado un correo, yo estoy tratando de salir de los correos el día de hoy, entonces probablemente el día de hoy les esté respondiendo y les esté tratando de solucionar su asunto. Si es que alguien me ha mandado un correo. Pero como les digo, he tenido más de 80 correos esta semana, entonces estoy en eso. Profe, una consulta. ¿Debería salir la nota? Sí, porque no sale. Es verdad, profe, no sale. Sí, profe. Métanse al... Métanse a sus notas, donde está calificaciones, y ahí pueden ver todas sus notas ya. Igual ahorita ya estoy habilitando. Y ahorita sí ya está habilitado, ahora sí ya pueden ver sus notas. ¿Ya pueden ver sus notas? No sé si ya se metieron. Sí, profe, ahora sí ya se puede. Ya. Entonces, bueno, como les comenté, aquellos alumnos que estén por debajo de 35, es decir, en verdad todos deberían estar pendientes igual por si acaso, ¿no? Pero sobre todo aquellos que están por debajo de 35, cuidado, no se confíen, porque eso quiere decir que si ustedes sacaron menos de 35, tienen que sacar casi 40 en este segundo parcial. Y a pesar de que es sencillo este segundo parcial, en materia de notas, me refiero a ganarse las notas, tienen que estar pendientes porque hay algunos que he visto que no han comprendido conceptos que vimos ya el semestre pasado. He visto que muchos se cayeron en el examen. Entonces, cuidado, por favor. Estudien, repasen, recuerden que tienen a la tutora. Si no entienden algo, pregúntenme, lean el libro, que para eso les he puesto los libros también. Cuéntenme. ¿Cuándo sube la clase del día lunes? La clase del día lunes, Sí, el día de hoy. está bien. El día de hoy subo todas las clases grabadas de la semana. Es decir, hoy y la que vamos a hacer, la que estamos haciendo ahorita y la de la próxima, la del lunes. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí la clase teórica del día de hoy. ¿Quién me recuerda qué vimos la clase anterior? A ver, ¿quién me recuerda qué vimos la clase anterior? Neurotransmisores. ¿Ya? ¿Y qué vimos de los neurotransmisores? ¿O qué neurotransmisores vimos? La acetilcolina y la La dopamina. dopamina. Y no me acuerdo cuál era la otra. Ay, Dios mío. Por si acaso las diapositivas están en la unidad 3, por si acaso. Si es que no las han visto. La dopamina también. Listo. Entonces vimos la dopamina y la acetilcolina. Efectivamente. Vamos entonces. Disculpen, ¿en qué parte? Porque en la unidad 3 no hay nada. La unidad 3 está ahí. Metabolizaciones.
¿Ah? Unidad 3 en profundización. Ajá, ahí están. Entonces, vimos efectivamente, ¿la pudiste encontrar ya? ¿Encontraste las diapositivas? Sí, profe. Listo. Entonces, como les decía, los neurotransmisores son mensajeros químicos. Esto lo hablamos en la clase anterior. Mensajeros químicos que son liberados por la neurona presináptica, que son recibidos por los receptores de la neurona postsináptica. Y estos neurotransmisores pueden tener efectos inhibitorios o excitatorios. Recuerden, excitatorios buscarán despolarizar la neurona para que se active, haga sinapsis, dispare potenciales de acción. Mientras que el inhibitorio lo que va a procurar es que la neurona deje de activarse tanto o incluso deje de activarse totalmente, lo que dijimos como inhibición parcial o total respectivamente. Hablamos también del proceso de recaptación. ¿Se acuerdan que una gran cantidad de este neurotransmisor que es liberado tiene que ser reciclado por los astrocitos y una gran parte también es recaptado por los autorreceptores? Recuerden que los autorreceptores son receptores que se encuentran en la neurona presináptica. Por eso es auto. Porque el mismo que libera el neurotransmisor también tiene receptores. Pero lo importante para que se produzca la sinapsis es que sea recibido por los receptores de la neurona postsináptica, ¿verdad? Entonces, aquí están los neurotransmisores que dijimos que íbamos a ver. El día lunes vimos ya acetilcolina y dopamina. El día de hoy vamos a terminar de ver por lo menos las monoaminas. Entonces, habíamos visto que la acetilcolina es el principal neurotransmisor secretado por los axones eferentes del sistema nervioso periférico. Es decir, que la acetilcolina está relacionada al movimiento y la funcionalidad no solamente de órganos, de los músculos esqueléticos, sino también de órganos internos. Entonces, la acetilcolina juega un papel muy importante en facilitar el movimiento voluntario e involuntario, sea a nivel de músculos esqueléticos, y también ayuda al funcionamiento adecuado de los órganos del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo, recuerden que funciona automáticamente, por eso es autónomo, funciona solo, de manera inconsciente, sin que nosotros tengamos que darle una orden. Y tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. Recuerden que la simpática es la que permite el gasto de energía, que es el que se activa cuando, por ejemplo, ustedes están corriendo o alguien les hace dar miedo, o ustedes están ansiosos, etcétera, ¿no? Por lo general cuando hay emociones muy fuertes. Mientras que la rama parasimpática es la responsable de que nosotros recuperemos la energía, ¿ya? Entonces, una vez que ha pasado este momento apremiante, el sistema nervioso parasimpático se activa y permite que nuestro cuerpo regrese a la normalidad. Este sistema nervioso parasimpático necesita para su funcionamiento adecuado que la acetilcolina sea liberada. Entonces, por eso vimos que cuando la acetilcolina no se libera por alguna razón adecuadamente o se libera mucho, esto puede tener problemas, por ejemplo, cuando no se libera, de parálisis, porque como recuerden que la acetilcolina facilita el movimiento. Si no se libera acetilcolina, se va a dificultar el movimiento. ¿Ya? Pero recuerden que no es un tema de que mi cerebro controle el movimiento, sino que se produzca el movimiento. Porque recuerden que la acetilcolina se libera a los músculos esqueléticos. Esto les hago hincapié porque recuerden que el neurotransmisor encargado de controlar nuestros movimientos y coordinarlos es otro, ¿verdad? Es la dopamina. Entonces, también dijimos que otra de las cosas que ocurría cuando no se liberaba acetilcolina de forma adecuada es que podía afectar nuestro sistema nervioso autónomo, haciendo que nuestros pulmones
y nuestros bronquios no se contraigan, y esto va a generar una asfixia. Entonces nos podemos hasta morir. ¿Ya? Pero esto se da por casos muy raros, como les puse ahí ejemplos de toxina botulínica, la araña de la viuda negra, etcétera, ¿no? También hablamos de que hay situaciones en las cuales el problema no está en la liberación de acetilcolina, sino en la recepción de la acetilcolina. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la recepción, estamos hablando de que el problema no es de la neurona presináptica, sino de la neurona postsináptica, la que recibe el mensaje. Entonces, si la que recibe el mensaje, que es la neurona postsináptica, tiene sus receptores alterados, no va a llegar el neurotransmisor. Ahora, ¿por qué les recalco esto? Porque tenemos receptores en los músculos esqueléticos, que son los que reciben la acetilcolina y nos permiten el movimiento, y tenemos receptores en el sistema nervioso autónomo, que son los que reciben la acetilcolina para que funcionen adecuadamente nuestros órganos internos. Si es que se dañan los receptores de los músculos esqueléticos, el problema va a estar en el movimiento, más no en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque se está liberando adecuadamente acetilcolina y los receptores están funcionando bien. Entonces ahí no hay ningún problema. Por eso es que cuando hablamos de receptores, hablamos de un problema más específico, ¿ya? De dónde están esos receptores y a qué funciones están relacionados. ¿Sí me explico con esto aquí que acabo de hacer como un resumen de lo que vimos en la clase anterior? ¿O hay alguna duda? La artritis no tiene nada que ver con los receptores de acetilcolina, ¿verdad? Que se les hace los dedos así. Creo que se llama artritis, cuando se te hacen los dedos así. No, la artritis tiene que ver con los huesos. No es por los receptores. No. Esto estamos hablando de músculos, Enoch. Pero también dijo esquelético, pues. Dije músculos esqueléticos. Sí, perdón. No sé si te acordarás cuando vimos los músculos esqueléticos, el músculo liso, el músculo cardíaco. Recuerda que el músculo liso es el que se encuentra en tus órganos internos, el músculo esquelético es el que se encuentra pegado a tu esqueleto, que es el que te permite mover todo tu cuerpo. También vimos que la acetilcolina tiene también otras funciones de acuerdo al sistema colinérgico donde se produce. Recuerden que un sistema colinérgico, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de neuronas que libera un neurotransmisor específico. Si decimos sistema colinérgico, estamos hablando de un grupo de neuronas que libera acetilcolina. Si hablamos de sistema dopaminérgico, estamos hablando de un grupo de neuronas que libera dopamina. Y así sucesivamente. Entonces, los sistemas colinérgicos, existen 3 sistemas colinérgicos, que son los 3 lugares donde se produce también en el cerebro la acetilcolina. Entonces, uno de esos vimos que era la protuberancia dorsolateral. ¿Ya? El otro vimos que era el prosencéfalo basal y el otro vimos que era el septo medial. La protuberancia dorsolateral, recuerden que la protuberancia queda en el tronco encefálico y dorsolateral, dorso quiere decir hacia atrás. Recuerden, como el dorsal número 10 de los jugadores de fútbol y lateral hacia un costado. Como les puse el ejemplo de nuestros oídos están en una posición dorsolateral porque están hacia atrás hacia la parte trasera de nuestra cabeza y a un costado. Entonces, en esta protuberancia dorsolateral se libera acetilcolina, hay neuronas que liberan acetilcolina y están encargadas de que nosotros podamos llegar al sueño MOR o sueño REM. Recuerden que este sueño REM o sueño MOR es la última etapa del sueño en la que efectivamente nosotros podemos soñar y tenemos el sueño restaurador. Si nosotros no llegamos a esta etapa, nos vamos a sentir más cansados cuando nos levantemos y nuestro sueño no va a haber tenido una calidad adecuada. Por eso es importante la acetilcolina también, para facilitar la llegada del sueño MOR o sueño REM. El prosencéfalo basal, en cambio, recuerden que cuando hablamos del prosencéfalo, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y el telencéfalo se dividía en corteza cerebral o hemisferios cerebrales también,
ganglios basales, hipocampo y amígdala, ¿no? Entonces, los ganglios basales, por eso se llama prosencéfalo basal. Porque si ustedes encuentran los ganglios basales en el interior del encéfalo, a esa altura, eso es lo que llamamos nosotros prosencéfalo basal. ¿Ya? Entonces, recuerden que yo les pedí que ustedes vayan investigando un poquito de estas cosas. Entonces, yo supongo que ya lo saben más o menos, ¿no? Entonces, en el prosencéfalo basal hay neuronas que en cambio lo que hacen es que permiten activar la corteza cerebral y facilitan el aprendizaje. Es decir, ahorita mismo que ustedes están aprendiendo, están liberando acetilcolina que facilita que ustedes puedan aprender adecuadamente. Y por último, el septo medial, que les dije que estaba a la altura del hipocampo, ¿ya? Justamente se relaciona a las neuronas que liberan acetilcolina para controlar el funcionamiento del hipocampo y así permitir la formación de distintos tipos de memoria. Entonces, la acetilcolina principalmente está relacionada al funcionamiento de los órganos internos en el sistema nervioso autónomo, sobre todo la rama parasimpática. Está relacionado al movimiento de los músculos esqueléticos, sea voluntario o involuntario, y está relacionado a la facilitación del sueño MOR o REM, a la facilitación del aprendizaje y a la formación de tipos específicos de memoria. Entonces, estas son las cosas en las que está involucrada la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, eso con un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior sobre la acetilcolina. ¿Alguna pregunta de la acetilcolina? Por favor, si algo no está claro, avísenme. He tratado de repasar lo que vimos en la clase anterior. ¿Nada? ¿Todo está claro? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Luego hablamos de la dopamina. La dopamina, en cambio, dijimos que para saber a qué estaba relacionada también teníamos que conocer sus sistemas. Así como acabamos de ver los sistemas colinérgicos, vamos a ver aquí los sistemas dopaminérgicos. Entonces tenemos tres sistemas dopaminérgicos principales. El primer sistema, recuerden que todos los sistemas dopaminérgicos, el nombre nos va a indicar de dónde sale el neurotransmisor y hacia dónde se dirige. Entonces, si hablo de un sistema nigroestriado, estoy hablando de neuronas que van a estar ubicadas en la sustancia negra, por eso es negro, y que van a enviar el neurotransmisor hacia el neoestriado, hacia las neuronas que se encuentran en el neoestriado. El neoestriado está compuesto, por ejemplo, por el putamen y el núcleo caudado. Todo esto, la sustancia negra, el putamen y el núcleo caudado, son parte de los ganglios basales. Entonces estamos hablando que el sistema nigroestriado funciona básicamente entre estructuras de los ganglios basales. Y no sé si ustedes se acordarán cuando vieron los ganglios basales, que hablamos que los ganglios basales, entre otras cosas, estaban inmersos en funciones relacionadas al control del movimiento. Ahora, específicamente la sustancia negra y el putamen están relacionados a la producción, estimulación e iniciación de movimientos. Es decir, el principal problema que una persona que tenga una afectación en este sistema puede tener es una dificultad para iniciar los movimientos. ¿Ya? Aunque también van a haber ciertos síntomas que van a evidenciar un total descontrol del movimiento, como por ejemplo esta tembladera de manos que no pueden parar, ¿no? O la tembladera de cuerpo que no pueden parar.
Entonces, estos síntomas se dan sobre todo en una enfermedad que vimos la clase pasada que se llama el Parkinson, ¿ya? Pero si quieren ver otras enfermedades en donde el principal problema está en la inhibición del movimiento, es decir, la persona no puede dejar de moverse, y ese es su principal problema, pueden ver, como les dije la vez pasada, enfermedad de Huntington o el balismo, ¿ya? Y van a poder ver unos videos y van a ver complicadas. ¿Ah? ¿Cuál es el balismo, profe? Mira videos, si quieres, o lee sobre el balismo. Ah, ya. ¿Ya? De ahí tenemos el sistema mesolímbico. Me encantaría hablar de todas estas enfermedades, no, pero lastimosamente se sale de la materia y trato de hablar de algunas específicas, ¿no? Pero trato de ponerles la semillita para que ustedes sean curiosos y busquen también por su lado, ¿no? Entonces, el sistema mesolímbico, ¿ya? El sistema mesolímbico, nuevamente, mesolímbico. Cuando hablamos de meso, estamos hablando de la mitad, como cuando hablamos del mesen, hablábamos del medio, el cerebro medio. Meso es la mitad, el cerebro es la parte en medio, como cuando hablamos de Mesoamérica también, o la Mesopotamia. ¿Ya? Estamos hablando, cuando hablamos de meso, estamos hablando de que va en el medio. Entonces, ¿qué área del cerebro está en el medio? Bueno, a la altura del mesencéfalo podemos encontrar el área tegmental ventral, que ustedes la pueden ver en esta imagen que está ahí sobre la dopamina, ¿no? Ahí ustedes pueden ver dónde se ubica el área tegmental ventral. Casi en la protuberancia ya. Sí, está entre la protuberancia y el mesencéfalo, en verdad, para ser más precisos. Y las neuronas aquí en esta área tegmental ventral van a liberar dopamina, y esta dopamina se va a dirigir hacia neuronas que se encuentran en el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Recuerden que el hipocampo ya sabemos que está relacionado a la memoria y el aprendizaje. La amígdala ya sabemos que está relacionado a las emociones, al procesamiento de las emociones. Y el núcleo accumbens está relacionado, en cambio, al procesamiento del placer, a la sensación de placer. Entonces, este sistema mesolímbico es muy importante para que ustedes puedan establecer algo que se llama el reforzamiento. El reforzamiento es crucial para el aprendizaje. Cuando ustedes, y para eso es importante, para eso son importantes las emociones, el placer y las memorias. Por ejemplo, cuando ustedes hacían algo mal y los retaban, entonces ustedes la próxima vez ya sabían que eso no tenían que hacerlo, porque como los retaron y los hicieron llorar y les dolió, eso les generó un displacer, y eso les generó emociones negativas, y eso se queda en su cabeza grabado, y no solamente en su cabeza, en algunos casos también en la piel, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, ustedes prefieren no volver a cometer ese acto. Eso es reforzamiento. O también de la otra forma, ¿no? En la cual, por ejemplo, estudié para la clase de psicofisiología, me saqué el aire y saqué una excelente nota. Entonces, la gratificación que siento por eso me motiva, me refuerza para yo querer volver a realizar ese mismo esfuerzo y volver a tener esa gratificación que tuve de sacar esas excelentes notas, ¿no? Entonces, así es como para eso funciona este sistema mesolímbico. Pero también, como les dije, es el que está involucrado en que nosotros, tanto como estamos hablando de reforzamientos tanto positivos o negativos, y bueno, la adicción a las drogas también es un reforzamiento, ¿no? En el cual, cuando la persona consume drogas, tiene una sensación de placer extrema que no la puede conseguir con ninguna otra sustancia, y que para poder volver a tener ese mismo placer tiene que volver a consumir la sustancia, y con el tiempo la cantidad de dopamina que se libere va a ser menor, por lo tanto va a tener que ingerir más dosis o subir la potencia de la droga que tenga que consumir. Entonces eso es lo que hace que después de la marihuana siga la cocaína, después la cocaína a la base se pasa al H, a la heroína, etcétera, ¿no? Y así va subiendo de drogas, ¿no? Entonces, cuando ustedes me digan que la marihuana no tiene ningún problema y todo, listo. La marihuana es la puerta de entrada para todas las otras drogas, justamente por este mismo tema de reforzamiento, ¿ya? Porque buscan otras nuevas sensaciones más placenteras y más potentes, más fuertes. Y si quieren negármelo, bueno, níguenmelo, pero
Yo he tenido la oportunidad de estar en clínicas de rehabilitación y trabajar ahí, y también en el Instituto de Neurociencias, y la puerta de entrada siempre era la marihuana, ¿no? Cuéntame, Natalie. Licenciado, ¿y qué pasa si esa persona no puede, en este caso, tener ese refuerzo de los estímulos? Por ejemplo, pongo un ejemplo, no te comprendí muy bien la pregunta. Ejemplo, la persona no siente, en este caso, placer al sacar una buena nota o no siente un estímulo negativo cuando hace algo malo. A ver, pero es que depende. Las personas tenemos motivaciones intrínsecas también, que han sido moldeadas en nuestro interior, ¿no? Tal vez a una persona no le motivan las notas. Por eso es que yo creo que nadie en verdad es vago. Yo no creo que las personas son vagas, simplemente no tienen interés en su futuro, podríamos decirlo así. O sea, Porque el ejemplo esta lo puse persona, por como... ejemplo, Natalie, por ejemplo, no podría tener, tal vez no tiene ninguna, no le genera ninguna gratificación sacar una buena nota. Pero, ¿sabes por qué probablemente sea eso? Porque no se ha esforzado lo suficiente para poder hacerlo. ¿Ya? Porque cuando tú te esfuerzas y te sacas el aire, la gratificación es mayor. Entre más te costó conseguir algo, mayor es la gratificación. ¿Ya? Porque mayor ha sido el esfuerzo. ¿Ya? Y lo Entonces, mismo vendría a ser con pero las hay drogas. ciertas cosas pero disculpe un ratito, Natalie, pero hay ciertas cosas que nos generan más placer que otras. ¿Ya? Por ejemplo, la comida puede generarle más placer a unas personas que a otros. A otras personas el sexo les puede generar más placer que a otros. A otros el internet, en cambio, les genera más placer que a otros. Entonces depende mucho. Por ejemplo, hay algunas personas, ¿por qué la gente hace ejercicios? La gente no hace ejercicio para estar bien de salud. La gente hace ejercicio, por lo menos aquí en nuestra cultura, la mayoría de la gente, no todos, pero la mayoría de la gente lo hace para verse mejor. ¿Y cuál es el reforzamiento de eso? Verse al espejo cada 5 minutos después de haber hecho una sesión de pesas o una sesión de squats y se ven al espejo para ver, ah, mira, ya está funcionando, y a eso me motiva a seguir creciendo. Pero si yo no veo resultados, lo dejo de hacer. Y eso es lo que, lo que le pasa a mucha gente. Hay gente que lo hace más para ganar fuerza, profe. Sí, para ganar fuerza, tener Para músculos tener y un que buen después la físico. No, porque hay gente que tiene fuerza, pero no tiene buen físico, profe. Esos levantadores de De potencia. pesa. Está con la mancuerna, las cuerdas, todo eso. Es decir, cuando hablamos de físico, hablamos en general, ¿no? Una cosa es cardio, otra cosa es fuerza, ¿no? Pero todo eso es físico igual. Levantar una mancuerna de físico igual. Pero bueno, Natalie, cuéntame. De balanceo también. Es que un ejemplo sería, más que un ejemplo, es algo que quiero, no, ¿cómo le explico? Me dijeron, la misma persona me dijo que, digamos, así, las drogas, y que no sentía lo mismo que los demás dicen que sienten por la droga. Y él, de las drogas se pasó a lo que viene a ser, digamos, el tema del sexo. Y eso tampoco le causaba placer. Y lo mismo con la comida y el sacar buenas notas, sacaba buenas notas era más por obligación. Y así era como que él no sentía placer por muchas cosas. Por eso es que pregunto. Ojo, tú puedes hacer algo por obligación e igual sentir placer por eso después, ¿ah? Es decir, a mí me pueden obligar a sacar buenas notas y después de que tal vez saqué la buena nota me siento igual, tengo una gratificación, a pesar de que lo hice obligado. Entonces, pero Natalie, no sé, es decir, o tu amigo tiene anedonia y no puede sentir placer por nada, lo cual sí ahí sí es un problema, o simplemente, no sé, está desmotivado por alguna razón y el problema no es la gratificación que pueda tener en las cosas materiales, que yo creo que eso igual nos pasa a todos, sino que esa persona no ha encontrado el sentido de su vida y es un problema más existencial. Si tú no encuentras un sentido de tu vida, el por qué estás aquí en el mundo, para qué quieres estar en el mundo, qué huella quieres dejar,
Entonces, el resto no tiene sentido. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener a todas las mujeres u hombres del mundo, puedes tener lo que quieras y aún así no ser feliz y nada te llena. ¿Por qué? Porque efectivamente somos seres humanos y tenemos una parte espiritual que no se llena con cosas materiales. Por eso la parte espiritual no es material. Y cuando hablo de esa parte espiritual no me refiero a Dios necesariamente, sino a un tema de nuestra propia existencia, un propósito en la vida, ¿ya? Un sentido. Entonces, yo creo que Natalie tal vez vaya por ahí. No sé, yo le recomendaría a tu amigo que medite, que lea, que si es cristiano, católico, de testigo de Jehová, musulmán, mormón, lo que sea, que se vaya a la iglesia. Y no porque sea algo religioso, sino porque en las iglesias o en los centros religiosos son un buen ambiente para nosotros poder tener silencio y entrar en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estar en la casa es más desafiante, ¿no? Porque todo el mundo anda gritando, porque hay bulla por todas partes, y es importante para poder encontrarnos con nosotros mismos tener un silencio interior y exterior. Según lo que yo sé, él medita, él lee, tiene un muy amplio conocimiento y déjeme ver algo más que hace. Y él sí va a iglesias y él dice que igual es como que siente el vacío y él sí tiene un propósito de vida y es como que él dice igual es como que no siente ese placer por las cosas. No, por eso me estoy refiriendo, Natalie. No se trata de solo tener un propósito en la vida como tal, es algo más allá, es algo más existencial. Entonces, ya te digo, no es algo que lo va a poder, por eso es que existen los psicólogos, como nosotros, porque las personas a veces no pueden encontrar las respuestas por sí mismas, porque tenemos un montón de barreras y mecanismos de defensa. Si no, ¿para qué existimos nosotros? Si todo el mundo puede encontrar y resolver sus problemas por sí mismo. Hay cosas que son más profundas que eso. Entonces, por eso necesita un trabajo de introspección, Natalie. Yo le recomendaría que vaya a un psicólogo, a un buen psicólogo, porque no todos los psicólogos son buenos, y después va un mal psicólogo y va a decir los psicólogos no sirven. Que vaya a un buen psicólogo y trabaje trabaje, ¿no? Y trabaje con ese psicólogo para que pueda encontrar las respuestas que necesita. Sí, ya te digo, eso es una cosa que ocurre mucho en la sociedad actual. La gente pierde el sentido de sus vidas. Tú dices que tienes un sentido, yo quiero hacer esto, quiero grabarme, quiero hacer así, pero va más allá de eso, va más allá. Por eso te digo, no es algo material, es algo que no puede ser llenado por lo material, Natalie. Entonces, bueno. Bueno, lo voy a enviar al psicólogo, bueno, a un buen psicólogo, entonces. Gracias, licenciado. Dale. Solo el profe, pues. Entonces, continuamos. Y el sistema mesocortical, en cambio, el sistema mesocortical es mesocortical, ¿no? Meso, nuevamente, si vemos el meso, ya sabemos que estamos hablando del área tegmental ventral, y cortical nos referimos a la corteza cerebral, sobre todo a la corteza prefrontal. Es decir, las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral van a liberar dopamina y esa dopamina va a llegar hacia las neuronas que se encuentran en la corteza prefrontal. ¿Ya? Y las neuronas de la corteza prefrontal son muy importantes para funciones cognitivas superiores, como elaboración de estrategias, como solución de conflictos, como la planificación, como la organización del pensamiento, entre otras cosas más. Entonces, como ustedes ven, la dopamina está relacionada al movimiento, está relacionado al reforzamiento y al aprendizaje y está relacionado a las funciones cognitivas superiores. Entonces, esta dopamina es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, aquí hablamos del Parkinson la vez pasada también. Y también la esquizofrenia. Recuerden que también la esquizofrenia es un trastorno que está relacionado a la dopamina. Sí, los investigadores han demostrado que la esquizofrenia es causada por una hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas, que hace que la persona no pueda
esas funciones superiores que nosotros están adecuadas, en esta persona, al haber una hiperactividad de neuronas dopaminérgicas, se crean distorsiones cognitivas y se crean alucinaciones. Recuerden que las alucinaciones son alteraciones perceptuales, ¿no? Alteración de los sentidos. Entonces comienzo a oír cosas que no existen, comienzo a ver cosas que no existen, y en base a eso comienzo a crear una realidad, se distorsiona mi pensamiento, y entonces es todo un problema gigante. Entonces es un trastorno mental grave. Imagínense que un día de estos, imagínate, no, que un día de estos te levantas y dices, mamá, ya vengo, voy a conectarme para la clase, y te dice, ¿qué clase, Noc? La clase de psicofisiología. ¿Qué clase, Noc? Tú nunca has ido a la universidad. ¿Cómo? Pero si tengo a mi amiga Leslie, a mi amiga María Fernanda y el profesor Esteban León. No sé qué hablas, eso no existe. Tú nunca has ido a clases, nunca has estado inscrito. No, yo sí estoy inscrito, si yo me acuerdo que vimos la esquizofrenia, vimos la dopamina, no sé dónde sacado, nunca has ido. No existe el profesor Esteban León, no existe. Y te metes a la página y de repente es verdad, no existe el profesor Esteban León. ¿Qué pasó? ¿Ya? Imagínate eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que le pasa más o menos a las personas con esquizofrenia. Es un tema complicado. Pero hay personas que pueden manejar la esquizofrenia de cierta forma, y con medicamentos, obviamente, siempre con medicamentos, y logran llevar una vida casi normal, ¿no? Entonces, si quieren, véanse la película Una mente brillante, no sé si la han visto. Es una película muy interesante, en que hablan sobre un científico muy importante, John Nash, que tenía esquizofrenia, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver ahora el siguiente neurotransmisor. El día de hoy vamos a ver 3 neurotransmisores más, y con eso terminamos la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de la norepinefrina, o también llamada noradrenalina. Algo importante. La noradrenalina no es lo mismo que la adrenalina. ¿Ya? La noradrenalina como neurotransmisor es importante, pero la adrenalina como neurotransmisor no es tan relevante. Así que la adrenalina como neurotransmisor no lo vamos a ver, solamente vamos a ver la noradrenalina. Además de esto, ya por si acaso, recuerden que la norepinefrina es sinónimo de noradrenalina, por lo tanto, cuando hablemos de adrenalina, es un sinónimo de epinefrina. ¿Ya? Solamente son 2 nombres que son lo mismo, pero les digo, son 2 nombres distintos. Uno derivado del latín y otro derivado del griego. De hecho, el nombre adrenalina y noradrenalina son nombres más comerciales. Los nombres, en teoría, más científicos son norepinefrina y epinefrina, que son más exactos, ¿verdad? Pero bueno. La adrenalina la vamos a ver más adelante, pero como hormona, porque ahí sí tiene impacto más fuerte. Sin embargo, igual, para que sepan más o menos de dónde sacaron el nombre, la adrenalina como hormona se produce en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran encima del riñón. Por eso es que le pusieron este nombre, encima del riñón, adnefron. ¿Ya? Por eso es norepinefrina, ¿no? Ahora, la noradrenalina como neurotransmisor no se produce en las glándulas suprarrenales, porque si es neurotransmisor, estamos hablando de que siempre los neurotransmisores son liberados por neuronas, y en las glándulas suprarrenales no tenemos neuronas. Recuerden que neuronas solo tenemos en el sistema nervioso central. Esta aclaración se las hago porque las personas después se confunden y comienzan a hablarme, la noradrenalina es una hormona. No, estamos hablando de neurotransmisor ahorita. Y de repente le ponen, la noradrenalina se produce en las glándulas suprarrenales. No, estamos hablando de noradrenalina como neurotransmisor. Por lo tanto, yo quiero ver en qué parte del cerebro se produce esta noradrenalina. ¿Dónde están estas neuronas que producen la noradrenalina? ¿Y dónde se encuentran? Bueno, hay 7 regiones de la protuberancia del bulbo raquídeo y una del tálamo en donde se produce noradrenalina. Pero solamente nos vamos a concentrar en una, la más importante de todas, que es el famoso locus ceruleo. Y el locus ceruleo
se encuentra en la protuberancia dorsal, como pueden ver aquí en la imagen. Y ahora vamos a algo interesante. ¿Ya? Miren cómo ustedes se produce noradrenalina en el locus cerúleo y se libera a todas las partes del cerebro. Miren. Pero aquí viene algo interesante. También sale del encéfalo. Siempre que ustedes vean uno de los gráficos del encéfalo en el que vean una flecha que sale del encéfalo, es porque ese neurotransmisor va a tener un impacto a nivel del cuerpo también. ¿Por qué les digo esto? Esto es importantísimo. Porque, al igual que la acetilcolina, la noradrenalina también va a tener un efecto en el sistema nervioso autónomo. Pero mientras la acetilcolina tenía un impacto a nivel de la rama parasimpática, la noradrenalina, en cambio, es la que va a estar relacionada a la rama simpática. Por eso es que J-Lo canta su canción Sube la adrenalina o Se me sube la adrenalina, y cuando habla de eso es que se está emocionando, ¿verdad? Y cuando uno se emociona, cuando uno se altera, todo nuestro cuerpo comienza a funcionar de manera distinta, ¿no? Nuestro corazón comienza a latir más rápido, nuestros bronquios se dilatan, nuestro estómago también cambia, comenzamos a producir cortisol y adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios fisiológicos son por la noradrenalina, ¿ya? Relacionados a la rama simpática, ¿no? ¿Y quién es, en cambio, el que va a ayudarnos a que recuperemos nuestro estado natural y recuperemos la energía? La acetilcolina. ¿Estamos claros entonces en esto? ¿Sí? María Fernanda, ¿sí está claro? Listo. Entonces, miren lo que les digo. Siempre cuando ustedes vean que en la imagen del cerebro que les pongo en todos los neurotransmisores, ven que una flechita sale del encéfalo, es porque ese neurotransmisor tiene un efecto a nivel del cuerpo. Es decir, a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, miren, por ejemplo, la dopamina. La dopamina tiene un efecto en el sistema nervioso autónomo, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? Todo se queda en el encéfalo. Se dirige a áreas específicas. Pero si hablamos, en cambio, de la acetilcolina, miren, por ejemplo, cómo sí sale, ¿verdad? Porque la acetilcolina sí va a ayudar al funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Como también lo vemos acá en la noradrenalina, y como lo vamos a ver después en la serotonina, y como lo vamos a ver después en la histamina, que son los otros neurotransmisores que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, la noradrenalina, ¿a qué está relacionado? Entonces, la noradrenalina está relacionada al incremento de la vigilancia, la atención y la alerta sobre acontecimientos del entorno. No sé si a ustedes les ha pasado que están viendo una película de terror. ¿A ustedes sí les gustan las películas de terror? ¿O han visto alguna vez una película de terror? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Imagínense que están viendo una película, no sé si les ha pasado, están viendo una película de terror y de repente alguien viene que está al lado de ustedes y de repente coge, y les toca la pierna y ¡pum! Y saltan. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes en ese momento, como tienen miedo, los niveles de noradrenalina se han elevado. Y como se han elevado tanto, sus niveles de alerta y vigilancia están al tope. Entonces, cualquier sonido mínimo los hace saltar. ¿Ya? Entonces, pero eso es importante, ¿verdad? Dime, Natalie, discúlpame. Que nosotros tengamos los niveles de ¿cómo se llama? Noradrenalina no es dañino para nuestra salud. No. Es decir, es necesario para tu supervivencia, de hecho.
Imagínate, Natalie, que estás caminando en una calle oscura a las 10 de la noche y de repente, si estás caminando a las 10 de la noche en una calle oscura que tú no conoces, ¿tú vas a estar como el pavo así caminando toda feliz o tú crees que vas a estar un poquito más vigilante? Siempre ando vigilante. Porque hasta en la luz del día roban. Ya, entonces, el simple hecho de que tu cerebro sepa que eso es peligroso, comienza a hacer que liberes noradrenalina. Cuando tú liberas noradrenalina, eso quiere decir que tú estás más atento, más vigilante. Y eso ayuda a que de repente, si ves que alguien medio se te acerca, tú estás atento y de repente te pegas el pique y saliste corriendo. Y no te atrapó. Y gracias a eso te salvaste. O de repente alguien viene y te quiere jalar la cartera y tú automáticamente reaccionas. ¡Pum! Y le pegas y sales corriendo. Eso es gracias a tu noradrenalina que te ayuda a estar más atento, vigilante. Porque si no reaccionas así, te agarran, te cogen, te metieron al carro. Me explico, es necesario para nuestra supervivencia que la adrenalina, que la noradrenalina se libere en momentos en los que consideramos que puede ser peligrosa la situación. Eso es lo que hace también que muchas personas a veces tengan fuerza sobrehumana en momentos que uno ni siquiera se lo imaginaría. En esos momentos de peligro, como les ponía el ejemplo antes, tal vez ustedes se subían las escaleras de su casa y les daba calambre, pero en ese momento que los estaba persiguiendo un ladrón, se pegaron un pique de 5 kilómetros y no saben ustedes, nunca se cansaron. Y se los digo porque a mí también me ha pasado, y yo tengo amigos que les ha pasado, que incluso han estado cerca de morirse ahogados, y que esos manes no tienen una panza así gigantesca que no pueden ni caminar, pero en ese momento se nadaron peor que Michael Phelps y llegaron a la orilla, no sabemos cómo. ¿Ya? Entonces, esas cosas son gracias a la noradrenalina, que hace que estemos más alertas, más atentos, y también cambia un montón de cosas en nuestro sistema nervioso autónomo para que nuestro cuerpo esté más activado para que podamos realizar las actividades. No comienza a bombear más sangre, por ejemplo, a las extremidades para que tengan más fuerza. Por eso es que no sé si ustedes han visto cuando hacen ejercicio, mucho ejercicio con alguna extremidad, después sienten que late, porque están llevando más sangre a esas partes. Bueno, cuando tenemos miedo o estamos en una situación de peligro, el cerebro solito lo hace. Entonces, para que vean cómo esto es necesario, Natalie, para tu supervivencia, en verdad. Y esto también ocurre cuando, por ejemplo, ustedes están dando un examen y están más atentas, más alertos en el examen, ¿ya? Pero de repente, si ustedes se comienzan a distraer, se fueron, ya no se acuerdan de las cosas, un montón. Pero ya vamos a ver también por qué en el examen se olvidan de las cosas. ¿Ya? En eso que, profe, es que me puse muy nervioso y me olvidé. Listo, ya vamos a ver eso después. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de las hormonas. Y les voy a explicar por qué cuando están muy ansiosos y muy estresados se olvidan de las cosas. ¿Ya? Pero por ahora, simplemente saber una parte, ¿ya? Los neurotransmisores. Muy importante locos esto, también tienen activado esto. ¿Qué cosa? Los locos también tienen activado esto. Define que es un loco, ¿no? Bueno, las personas que... Bueno, es que... Un loco. Bueno, las personas que no están bien... ¿Cómo que se dice? Ay, me da esa palabra. No sé, somos psicólogos, Licenciado, ¿no? las No personas podemos... que sufren de esquizofrenia también tienen los niveles de esto altos. ¿Qué es esto, Natalie? De la norepinefrina. noradrenalina. Noradrenalina. Es lo mismo, por si acaso. Norepinefrina o noradrenalina es lo mismo. Pero díganlo para que se acuerden. Porque después van a estar en el examen. ¿Cómo se decía? Norepinefrina. Y no. Díganlo de una vez. Comiencen a decirlo y entre lo más lo repitan, más se van a acordar. Entonces, desde ahorita de una vez acostúmense a decirlo. Bien que Nock después ve fútbol y se acuerda del nombre Zlatan Ibrahimovic y lo puede escribir perfectamente, pero no puede aprenderse norepinefrina. No me gusta el fútbol, la verdad, profe. Este es para poner un ejemplo. Bueno, licenciado, las personas que sufren de esquizofrenia tienen los niveles altos de norepinefrina. A ver, la norepinefrina
la liberación de norepinefrina, es decir, no, las personas que tienen esquizofrenia, como te dije, Natalie, está más relacionado a la dopamina. Pero por lo general, si tú tienes esquizofrenia paranoide, donde sientes que te están siguiendo a cada rato y te quieren hacer daño, obviamente tus niveles de noradrenalina van a estar altos la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque piensas que estás bajo peligro. Pero no porque el problema esté en la noradrenalina, sino porque el problema está en tu distorsión de la realidad y en tus alucinaciones, que son causadas por la dopamina, por exceso de dopamina en algunas áreas corticales. ¿Me explico? En cualquier deporte, Emilio, tú liberas noradrenalina. Por eso es que, aunque bueno, parecería que en nuestro fútbol o en algunos de nuestros deportes pareciera que los jugadores no estuviesen atentos, ¿no? Por eso es que al principio, cuando comienza, por ejemplo, cuando siempre los momentos más difíciles para un deportista es cuando comienza el partido, por ejemplo, porque tiene que coger la atención, tiene que concentrarse. Pero ya cuando uno está metido, ya es otra cosa. Por eso es que al principio también, cuando estudiamos, nos pasa lo mismo. Cuando estudiamos, al principio nos cuesta y nos vamos por aquí, nos vamos por allá, hasta que ya una vez que nos concentramos, ya nos concentramos, nos pudimos meter. Pero de repente viene tu hermano o tu hermana y te habla algo y te volviste a distraer y ya te fuiste otra vez 1 hora hasta poder concentrarte. O de repente dijiste, ok, voy a tomarme un break de un minuto para ver las redes sociales porque te llegó un mensaje de una amiga y te fuiste 1 hora más. ¿Ya? Entonces depende mucho, en verdad, depende mucho. Pero bueno, en verdad, la noradrenalina es muy importante, como les digo, para la atención, para la alerta y para la vigilancia. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una hiperactividad noradrenérgica? Es decir, que se libera mucha noradrenalina. Bueno, imagínense, si se libera mucha noradrenalina, lo primero que pasa es que estamos muy agitados, ¿no? Muy alterados. Estamos muy alterados, muy ansiosos, muy agitados. Si no, traten de hablar con una persona que no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido un ataque de pánico o han conocido a alguien que tenga ataque de pánico, un trastorno de ansiedad, y van a ver cómo lo que ocurre, ¿no? O por ejemplo, estas personas que de repente se desesperan mucho, ¿ya? Empiezan a Se llorar, desesperan bro. mucho. ¿Ah? Que empiezan a llorar y a respirar como que parecen Es perros decir, cansados. puede ser. Para su examen me Eso es lo pasó eso. Entonces tú estás agitado. Hay personas que incluso se paralizan y no pueden hacer nada, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que va a generar la hiperactividad noradrenérgica es la agitación, obviamente. La irritabilidad también, porque si uno está más vigilante, más alerta, está más propenso a reaccionar. Como les dije, ¿no? Antes, la típica que uno está pendiente de alguna cosa y de repente tú tratas de hacer una broma a tu amigo y de repente reacciona mal. ¿Por qué? Porque está preocupado, está estresado, está ansioso por otra cosa. Entonces la irritabilidad sí puede estar relacionada también a esto. Otras cosas más. No sé, intenten dormir cuando ustedes, después de que han tenido yo qué sé, después de que han hecho mucho ejercicio o después de que ustedes han tenido un susto muy fuerte, traten de volverse a dormir, a ver si pueden. Y se les va a dificultar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ha habido estos temblores en la medianoche, que uno se levanta del temblor. Uno tiene que esperarse un ratito hasta poder volver a dormir, porque está como todavía, aguanta, que tengo miedo de que vuelva a pasar, mejor me alisto una vez, Nunca ya lo tengo las siento, maletas a los profe. costados. ¿Ah? Yo nunca lo siento. Yo tampoco, pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Sí. Yo me Es acuerdo un incluso buen cuando estaba en el alivio de la colegio, naturaleza. yo me acuerdo cuando estaba en el colegio había temblores y yo seguía durmiendo en mi cama sin problemas. Me decía, Esteban, el temblor, ¿ah? Yo ni me había levantado, pero hay gente, ¿no? Entonces no les puedo decir. Pero bueno, entonces como ustedes ven, esto es lo contrario, ¿no? Cuando uno quiere dormir tiene que estar relajado, ¿verdad? Tiene que estar relajado, tiene que estar en calma. Incluso esto se evidencia, por ejemplo, si tienen un examen el día de mañana y no han estudiado y están ansiosos y están preocupados, ¿ustedes creen que van a poder dormir? Les cuesta dormir. No pueden dejar de pensar en eso. O incluso cuando están emocionados. No es que Lelis dice, no, es que mañana tengo este viaje y me voy a las Bahamas, estoy súper emocionado y no puedes ni siquiera dormir en todo el día y tampoco en la noche.
y te pasas toda la noche viendo series porque estás tan emocionado que no puedes dormir porque ya quieres que sea mañana. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, eso nos ocurre porque estamos liberando mucha noradrenalina que nos tiene vigilantes, nos tiene alertas. Entonces, es lo contrario a poder dormir, ¿no? Cuando queremos dormir, queremos estar descansados, ¿ya? Entonces, y también, de hecho, la hiperactividad noradrenérgica genera pérdida de peso. Es decir, no sé si ustedes sabían, pero cuando ustedes ven una película de terror y están bajo esta tensión constante, ustedes pierden calorías. Entonces, a comenzar a ver maratón de películas de terror si quieren bajar de peso. No, a ver. Exactamente. Es justamente a eso iba a ir, Emilio. La cafeína hace que también liberemos más noradrenalina, porque la cafeína es un estimulador del sistema nervioso. Y de hecho, la cafeína está asociada también a una quema de calorías más rápida y una quema de grasa más rápida también. Entonces, muy bien, Emilio. ¿Ya? Por eso es que el café también nos mantiene más alertas, nos mantiene más atentos, porque estimula nuestro sistema nervioso, estimula nuestro cerebro, las neuronas de nuestro cerebro. Ya vamos a ver, de hecho, en la próxima semana, exactamente qué es lo que hace la cafeína en nuestro cerebro. ¿Ya? Bueno, de ahí tenemos también a nivel periférico, como dijimos, cuando hay una hiperactividad noradrenérgica. Recuerden que cuando hablamos a nivel periférico estamos hablando del sistema nervioso periférico, y cuando hablamos del sistema nervioso periférico estamos hablando del sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, pero ya vimos que la noradrenalina está relacionada al sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Sobre todo la rama simpática. Entonces, si por lo general la noradrenalina es la que hace que mi corazón lata más rápido cuando hay una situación apremiante, cuando hay mucha liberación de noradrenalina, ahí es cuando de repente vienen estos ataques de ansiedad o de pánico y que uno tiene unas taquicardias que siente que se va a morir. Ya, no sé si ustedes, como les digo, han visto una persona que haya tenido un ataque de pánico, que literalmente siente, les dice, me va a dar un paro cardíaco, me va a dar un paro cardíaco, ahorita me va a dar un infarto. Ya. No sé si lo han escuchado, lo han visto, incluso en la televisión. Y esta persona hasta se desmaya, pero nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico, por si acaso. ¿Ya? Pero la persona sí siente esto, porque tiene estas taquicardias, porque tiene este incremento en la presión sanguínea, que son resultado de esta hiperactividad noradrenérgica, que, como les digo, tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Por ejemplo, hablaba hace un poquito con una amiga y le contaba que una vez yo estaba por la Huantanca Marengo, estaba manejando, y de repente se me paró una moto al lado y me tocó el vidrio. Entonces, lo primero que pensé, dije, chuzo, aquí me robaron. Y me asusté, la verdad. Y resulta que simplemente eran unos trabajadores de la empresa donde yo trabajaba en ese momento que me estaban saludando. ¿Ya? Pero nadie espera estar en la Huantanca Marengo y que te toquen el vidrio una moto, ¿verdad? Es decir, no es lo primero que piensas, no es, son trabajadores que me quieren saludar, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese momento me asusté y obviamente hubo un montón de reacciones en mi cuerpo, ¿ya? Pero, profe, o sea, esta parte sería como que la responsable de que den las taquicardias y esas cosas así. Eso es lo que quiero saber precisamente. No necesariamente, es decir, te pueden dar taquicardias por un problema de corazón también, ¿no? Pero aquí Es que, estamos por hablando de ejemplo, un tema sí, por ejemplo, mi mami emocional. me hizo una vez una resonancia. Bueno, una cosa donde te meten en una cosa donde te dan Resonancia. vueltas. Creo que es Un eso, ¿no? La resonancia electrocardiograma. magnética. Puede ser, no La sé. resonancia Estoy haciendo para el cerebro. también, pero una cosa que te dejaba ver, bueno, todo el cuerpo, no lo sé. Bueno, y a mí a Ya. veces me dan esas clases de cosas así en el pecho, pero no tengo nada, o sea, no tengo nada. Es como que estás bien de repente y de repente sientes como si una venita del corazón como que como que se te contrae. Y si me muevo siento un dolor en el pecho y no puedo respirar. O sea, no sé a qué se debe eso. Ya, eso sí parece A mí síntoma de un también me ataque de pánico. pasaba, pero cuando hacía ejercicio. Bueno, eso, Y bueno, a no lo sé en tu caso, pero en el se caso de hace Scarlett, ejercicio. Diga, siga. a ver, es que, bueno, en verdad, Natalie, como te digo, cuando haces ejercicio te puede pasar simplemente porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa clase de exigencia física, ¿no? Y poco a poco vas a ir ganando No, a ver, más físico. déjeme explicárselo. Una persona que así
karate, jiu-jitsu, boxeo, siempre alternando y, digamos, siempre haciendo ejercicio, o sea, una persona atlética que le dé, digamos, esto a una edad temprana, ¿qué significa? Yo he escuchado que eso de ahí ocurre cuando tú no sabes hacer ejercicio, porque para poder hacer ejercicio siempre, por ejemplo, en una academia donde yo estuve una vez, la maestra decía que debías de controlar la forma en la que tú respiras, porque si estás respirando mal, entonces también vas a suceder lo que te sucede. Siempre es clave. No, sí, o sea, obviamente en academia te enseñan a cómo respirar, incluso hacer calentamiento. Y aparte que tú No sé, sepas, Natalie, tendríamos que conocer el caso, ver a la persona, hablar con la persona, ver cuándo le pasa, cómo le pasa, con qué frecuencia le pasa. Entonces, es algo que habría que profundizar para saber cuál es la razón, ¿no? Es decir, no es tan es sencillo. un tema que parece leve, pero es bien profundo. Es decir, es Gracias, que tienes que ver licenciado. en qué situaciones, cuándo ocurre, en qué situaciones, si pasa más en la mañana, si pasa más en la tarde, si pasa más en la noche, después de qué ejercicios ocurre, qué pensamientos tiene ahí, qué ha ocurrido antes del entrenamiento, qué ha ocurrido después del entrenamiento, si tiene algún problema físico, si no tiene algún problema físico, si ha tenido algún familiar que tenga problemas físicos, un montón de cosas que tengo que preguntar. Entonces, si ha pasado, si le había pasado, si le pasaba antes cuando era niño, cuándo comenzaron a ver los primeros síntomas, es decir, un montón de cosas que habría que preguntar antes. Entonces no te podría decir, pero lo que sí les puedo decir es que cuando se trate de un tema emocional o psicológico, eso es principalmente por un tema de las ideas que tenemos en nuestra cabeza. Es decir, si yo estoy en Holanda y de repente tal vez estoy caminando en la calle a las 10 de la noche, tal vez no me siento inseguro, ¿ya? Pero si estoy aquí en Guayaquil y me voy a la Trinitaria a caminar a las 10 de la noche, tal vez me siento un poco inseguro, ¿ya? Entonces, si ven cómo en verdad lo que no necesariamente es la situación como tal, sino cómo yo perciba la situación. Porque tal vez alguien que conoce la Trinitaria y que ha vivido ahí toda su vida, tal vez no tenga tanto miedo. ¿Me explico? O sea que Entonces, influye por bastante ejemplo, lo que pensamos, la verdad. totalmente, Scarlett, totalmente. Son las ideas que tenemos en Ah, nuestra cabeza lo que están generando las reacciones emocionales que están relacionadas a estas cosas, ¿no? ahí entonces sí entiendo, Por eso, profe, porque una vez tengo una prima que una vez pasó por algo así, creo que era demasiado estrés, estaba en el último año de colegio y le pasó más de una vez que se desmayó como 2 veces e incluso después le mandaron hasta poner lentes, era como que el estrés, pero no tenía nada y se desmayó, le mandaron pastillas, cosas así, o sea, quedar inconsciente. si ya les digo, hay, es decir, son temas bien, bien interesantes, ¿verdad? Y por eso es que hay terapias como la terapia racional emotiva conductual, el TREC. Si quieren pueden leer sobre el TREC, es bien interesante, que hablan sobre estas ideas irracionales que a veces tenemos, que son las que guían nuestra conducta y que guían nuestra vida, y que es lo que hace que las personas después, que generan las emociones después que terminan generando conductas indeseadas, ¿no? O reacciones fisiológicas indeseadas. Entonces, sí, es decir, cuando ustedes van a presentar ante 1000 personas, ¿por qué de repente les da miedo? Ah, porque siento que me voy a equivocar, o qué vergüenza, es que se van a reír, es que un montón de cosas. Y eso es lo que te hace sentir nervioso. Pero si supieses que nada va a pasar, ¿ya? Entonces tal vez te sientas menos nervioso. Entonces depende de varias cosas, ¿no? El doctor dijo que no hay ningún problema. Bueno, no te podría decir, Natalia, ya te digo, si no hay ningún problema físico, entonces el problema puede estar, ya te digo, a nivel de que, como dice Scarlett, o tal vez no está haciendo adecuadamente los ejercicios, porque igual yo puedo tener un buen físico y aún así por hacer algún ejercicio malo, muy rápido, por ejemplo, me puedo quedar ahí ya, no puedo más. Pero lo normal es es decir, definitivamente tu cuerpo va a acelerarse totalmente cuando hace ejercicio. Es decir, eso es seguro. Pero bueno, sigamos que si no, no alcanzamos a ver todo. Tenemos de ahí la hipoactividad noradrenérgica.
La hipoactividad noradrenérgica, cuando hablamos de hiper es mucho, cuando hablamos de hipo es poco, ¿ya? Entonces, una hipoactividad noradrenérgica, en cambio, está relacionado a la depresión, para que tengan una idea, mientras que la hiperactividad está relacionada a la manía. Estos son trastornos, por si acaso. La depresión es un trastorno, no es que, ay, es que me dejó mi novio, tengo depresión. No necesariamente, ¿ya? No, es que no me dio like el chico que me gusta, me dio la depre. No necesariamente, eso no es depresión, ¿no? ¿Ya? Depresión, ya les digo, es un trastorno, en verdad. Y al ser un trastorno, por eso es que necesita de medicamentos una persona que tiene depresión. Entonces, de hecho, no sé si ustedes han escuchado sobre el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno también mental grave, en el que hay una desregulación de los neurotransmisores que hace que estas personas tengan episodios de depresión y de repente episodios de manía. Y ya les digo, manía es un momento en el que ustedes están hiperactivos, pero también al estar hiperactivos, también se vuelven impulsivos. Entonces no pueden controlar sus acciones, ni las cosas que dicen, ni las cosas que hacen, entonces pierden el control total. Mientras que en la depresión, la persona, en cambio, no tiene ni siquiera motivación de hacer absolutamente nada, ¿no? Y esto termina mermando su vida. Si a nivel no va a trabajar, no cuida su aspecto físico, no cuida a sus hijos, puede olvidarse de comer, ya estamos hablando de un tema grave, ¿no? No un tema de que simplemente estoy triste. Ya les digo, me encantaría profundizar mucho más en todos estos trastornos, pero bueno, yo creo que es más divertido conocerlos como trastornos y que ustedes puedan ver por qué sirve aprender estas cosas y ya ustedes por su lado también investigar mucho más, ¿no? Cosas como les digo, el TREC, cosas de la bipolaridad, de la manía, de la depresión, de la esquizofrenia, del Parkinson, del Huntington, etcétera, ¿no? Y bueno, otro más que les quería presentar es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que está muy de moda hoy, y que a veces hay personas que creen que es un mito, y estas personas es porque no saben nada a nivel cerebral, porque el trastorno de hiperactividad con déficit de atención está comprobado a nivel científico que no es que la persona simplemente es inquieta, no, sino que esta persona tiene una desregulación de los niveles de noradrenalina. Es decir, su producción de noradrenalina no está, es decir, está desregulada, está desbalanceada. Y esto hace que la persona tenga hiperactividad y le cueste controlarse, le cueste poner atención. Y esto también, uno de los principales problemas del trastorno de hiperactividad con déficit de atención, también llamado TDAH, es la impulsividad que tienen estas personas. Entonces les cuesta controlar estas cosas. Entonces es un trastorno porque hay una desregulación en la noradrenalina. Es como que ustedes me digan, profe, yo tengo problemas de diabetes porque tengo una desregulación en la producción de insulina que controla mis niveles de azúcar. Bueno, acá es lo mismo. Es un trastorno porque hay una desregulación en la producción de noradrenalina. Por eso es que estas personas necesitan medicación. Y después, aparte de medicación, también tener su terapia con un neuropsicólogo que les ayuda a desarrollar estrategias cognitivas para poco a poco ir controlando. Y obviamente el cerebro también va madurando y puede ayudarles a estas personas, ¿ya? Entonces, es un trastorno, sí existe. Ahora, que está mal diagnosticado aquí en Ecuador también, ¿no? Porque aquí cualquier niño no presta atención, ya tiene trastorno, es que es hiperactivo. No necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? Es decir, que el niño sea inquieto no quiere decir que sea hiperactivo. Entonces, por eso es que se necesitan buenos neuropsicólogos que sepan diagnosticar estas cosas. Entonces, como ven, hay mucho que hacer en esta rama de la psicología. Y como ustedes ven, en el lenguaje coloquial nos encanta prostituir las palabras. Es que es hiperactivo, no necesariamente quiere decir eso. Es que tiene la depre, no necesariamente quiere decir que tenga la depre. Es que es bipolar, profe, eso no quiere decir que sea... Es decir, ¿a qué te refieres con que sea bipolar? ¿Me explico? ¿Sí ven cómo en el lenguaje coloquial usamos muchas de estas palabras de manera inadecuada y nosotros como psicólogos deberíamos tratar de educar a la gente, ¿no? Por ejemplo, no decirle a estas personas que son locos, ¿verdad, Enoch? ¿Ya? Cosa que no se ve en los colegios. Ajá, lastimosamente hay mucha ignorancia, en verdad, mucha ignorancia. Entonces, por eso es que es importante que ustedes se formen adecuadamente como psicólogos.
¿ya? Y que lean también, lean mucho, para que la próxima vez que alguien les diga es que el trastorno de hiperactividad con déficit de atención no existe, ustedes le digan, a ver, y les digan con nombre y apellido los científicos, los estudios y los lugares donde se han hecho investigaciones que demuestran que sí existe. Con áreas del cerebro, por ejemplo, las áreas prefrontales, que son las más afectadas por la desregulación que hay en estos niveles de noradrenalina, ¿no? Pero bueno, ya les digo, me gustaría profundizar mucho más, pero no me incumbe. Si tuviésemos una materia, neuropsicología, veríamos a profundidad todas estas cosas y veríamos incluso cómo diagnosticarlas y cómo tratar de Licenciado, rehabilitar en el seminario que usted va a dar de neuropsicología clínica, ¿van a ver estas cosas a profundidad? Vamos a tratar de profundizar en aspectos más concretos, de la neuropsicología. Y, por ejemplo, vamos a profundizar mucho más en qué es la memoria, los trastornos de la memoria, por ejemplo, las amnesias, los trastornos de atención, como justamente este déficit de atención. Vamos a profundizar en varios trastornos que tienen que ver efectivamente los neuropsicólogos, y vamos a tener una parte de cómo diagnosticarlos. Hay tests literalmente específicos para diagnosticar un TDAH que están basados en el DSM-5, que es el manual de psicodiagnóstico. Y también vamos a ver unas partes de cómo poder desarrollar estrategias para rehabilitar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene trastorno de hiperactividad con déficit de atención, dos cosas que hay que tratar son esta impulsividad cognitiva y el tema de la atención, entrenar la atención, porque la atención se entrena. Ya, la atención se entrena. Entonces, eso. Entonces, sí, vamos a ver varias de estas cosas bien interesantes a profundidad, Natalie. Entonces, si quieres aprender mucho más, bueno, te invito a que participes. De ahí tenemos la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que actúa como modulador de la dopamina. Y esto es muy importante porque, ¿esto qué quiere decir? Que la serotonina va a ser el que va a permitir que los niveles de dopamina estén regulados. ¿Ya? Entonces, si se sube mucho la dopamina, entonces la serotonina va a estar más baja. Entonces, cuando la serotonina trata de subirse para equilibrar los niveles de dopamina, entonces los niveles de dopamina también bajan. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero primero, indicarles dónde se encuentra la serotonina. La serotonina se encuentra en algo que se llama los núcleos del RAFE. Los RAFes son como costuras, como pliegues. ¿Ya? Estos pliegues se encuentran en el mesencéfalo, en la protuberancia del bulbo raquídeo. Y ahí en estos RAFes se encuentran las neuronas que producen serotonina, que liberan serotonina. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde están las neuronas que liberan serotonina o dónde están los sistemas serotoninérgicos? Tienen que decirme los núcleos del RAFE, del mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿verdad? Que básicamente, si se dan cuenta, los neurotransmisores son los mismos, ¿no? Siempre la protuberancia. Ya vimos la protuberancia en la acetilcolina, ya vimos la protuberancia en la noradrenalina, ahora vemos la protuberancia en la serotonina. Pero bueno, entonces vamos a ver ahora sí a qué se relaciona la serotonina, e incluso vamos a ver algunos trastornos en los que también está involucrado. Entonces, la serotonina participa en la regulación del estado de ánimo, en el control de la ingesta alimenticia, el control de los sueños y la regulación del dolor. Como les dije, actúa mediante modulación de la dopamina. Si la serotonina trata de ayudarnos a nivelar los niveles a regular los niveles de dopamina. ¿Por qué? Porque recuerden que, y esto es algo interesante por si acaso, la dopamina a nivel molecular, para que pueda existir la noradrenalina primero tuvo que ser dopamina. Es decir, la dopamina en un paso siguiente se transforma en noradrenalina. Y recuerden que la noradrenalina nos mantiene agitados, ¿verdad?
Entonces, si regulamos los niveles de dopamina, regulamos también los niveles de noradrenalina. Y esto es importante porque la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a regular el estado de ánimo. Si la noradrenalina cuando se sube mucho hace que estemos agitados, ansiosos, irritables, bueno, la serotonina, mediante la modulación de la dopamina y por consecuente también de la noradrenalina, hace que podamos estar más tranquilos, más serenos, que podamos tener una mayor paz, que podamos dormir mejor, que podamos controlar nuestra ingesta alimenticia. Cuando uno está ansioso o estresado, o comienza a comer mucho o no come. ¿Ya? La serotonina nos ayuda a regular estos estados de ánimo para que nosotros estemos también regulados. Entonces es muy importante esta serotonina, muy importante. Sí, exactamente, Jonathan. Regula la dopamina, actúa mediante la modulación de dopamina y como les dije, Jonathan, la dopamina se transforma en noradrenalina después. Entonces, si yo controlo la producción de dopamina, controlo también la producción de noradrenalina. Es como que yo te diga, si alguien es hoy adolescente, tuvo que haber sido antes niño. Acá es lo mismo con la noradrenalina. Para que exista la noradrenalina, primero tuvo que haber existido dopamina. Entonces, si yo controlo los niveles de dopamina, controlo también los niveles de noradrenalina. Y evito y logro regular mis emociones, mis estados de ánimo, y así no estoy ansioso y angustiado todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la serotonina está muy baja? Si la serotonina está muy baja, ¿qué va a ocurrir? Si la serotonina está muy baja, la dopamina y la noradrenalina se suben. Entonces yo voy a estar más ansioso. Ya voy a estar más ansioso, más angustiado. Entonces, esto de aquí puede generar un montón de problemas. Puede generar trastornos de ansiedad, como les dije, ataques de pánico. Puede generar conductas agresivas. Recuerden que dijimos que está relacionado a la irritabilidad. Puede estar incluso relacionado al trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno en el cual la persona busca estar siempre en situaciones de riesgo peligrosas, que pueden terminar matándolo incluso. ¿Ya? Entonces, es complicado en verdad. Y también una de las cosas que puede causar es el TOC, por ejemplo. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Y pónganse a pensar en esto. El trastorno obsesivo compulsivo, no sé si ustedes lo conocen, el trastorno obsesivo compulsivo se relaciona a pensamientos obsesivos que no pueden salirse de nuestra cabeza y a conductas compulsivas, que son conductas que no podemos controlar para que podamos tratar de calmar de cierta manera esa ansiedad. Pero cuando nuestros niveles de serotonina están muy altos y la dopamina está muy baja, ahí pueden haber cosas, Natalie, por ejemplo, con que la persona no logra esta gratificación o no logra estar tranquilo, ¿ya? Porque no logra tener este placer, esta satisfacción, ¿ya? De que lo deje tranquilo. Entonces eso es lo que hace que yo tenga que mantenerme constantemente haciendo estas conductas para por segundos o por minutos lograr una pseudo paz. Esto es lo que hace que ustedes cuando están muy ansiosos comiencen a mover las piernas, mucho, y esto en teoría hace que ustedes de alguna manera les baje la ansiedad. Pero si yo les digo que dejen de mover las piernas, ustedes se ponen más ansiosos todavía. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ver con la serotonina que ayuda a regular la dopamina para controlar nuestros estados de ánimo. Ya les digo, si quieren leer mucho más, hay un montón de cosas bien interesantes que podrían leer de conductas compulsivas, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, los ataques de pánico. ¿Ya? Entonces, que bueno, varias de estas son tratados por psicólogos clínicos, de hecho. Pero psicólogos clínicos que lastimosamente hoy son irresponsables y no se han formado de verdad. Entonces yo les recomiendo que ustedes sí se formen para que puedan comprender en verdad lo que está ocurriendo en estas personas y puedan saber cómo tratarlas. Y no simplemente vayan a improvisar, que yo les digo que esto ocurre porque he estado en varios lugares, y les puedo decir que la gente improvisa y hace, es que me parecería chévere que hagan esto. ¿Y dónde está la ciencia ahí? Somos científicos. La psicología es una ciencia. Entonces estudiemos, preparémonos para seguir este paradigma que es la psicología basada en la evidencia, que es la misma que se utiliza en la medicina.
Pero bueno, y el último neurotransmisor que vamos a ver el día de hoy es la histamina. La histamina es un neurotransmisor que está fuertemente relacionado a los estados de vigilia y sueño. ¿Ya? A los estados de vigilia y sueño, es decir, a que nosotros podamos controlar nuestros momentos cuando dormimos y cuando tenemos que estar despiertos, ¿no? Eso es vigilia. Vigilia es cuando estamos despiertos y sueño cuando estamos dormidos, ¿no? Emilio, cuando hablas de la serie de You, te refieres a que él tenía pensamientos obsesivos con esta Correcto. chica. Correcto. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque no todo pensamiento obsesivo es... Bueno, yo creo que él sí tiene algún problema, en verdad. No me terminé de ver la serie porque la verdad me aburrí, pero yo sí creo que tiene un problema. Bueno, en todo caso, la histamina está relacionada a los estados de vigilia y sueño, al control del apetito, al aprendizaje y a la memoria. Entonces, pero también actúa a nivel del sistema nervioso autónomo, ayudando al control del sistema digestivo y al sistema inmunológico. De hecho, la histamina es el culpable de que cuando a ustedes les da alergia o asma, presenten los síntomas. Es decir, ¿alguno de ustedes es alérgico o asmático aquí? Sí, ¿listo? Yo. Ustedes tienen esos síntomas, ustedes, Eric, Lelis y el resto, ustedes tienen esos síntomas por la histamina. Cuando ustedes, de repente, no sé, ¿a qué eres alérgico, Eric? A todo excepto al gato. Si viene un perro, ¿te da alergia? Ajá, y aquí tengo un perrito. Ya, imaginémonos que eres alérgico a los perros y te aparece un perro de ahí, ¿ya? Y justo se te acuesta al lado y te da alergia. Bueno, esta reacción alérgica es porque al ingresar este olor o este pelaje del perro en tu cuerpo lo rechaza. Entonces, para rechazarlo, genera estos síntomas alérgicos. Y estos síntomas alérgicos son desarrollados porque se ha producido histamina. ¿Ya? Por eso es que no sé si ustedes han escuchado que los medicamentos para tratar las alergias se llaman antihistamínicos. Sí, sí lo he escuchado. Lelis, ¿quieres decir algo? O sea, por lo general a mí me da alergia a lo que me despierto, o sea, ¿qué está rechazando mi cuerpo ahí? Bueno, no te podría decir. Puede ser los ácaros del polvo. ¿Ya? Entonces, Es verdad, profe, en a mí verdad hay también me muchas pasa lo razones. mismo. Otro problema es que tengo las dos, o sea, soy asmática y soy alérgica a muchas cosas. Sí, es un problema esto de tener alergias. Ya digo, hay veces que me levanto y estoy dándoles clases y me da alergia, y otros días que estoy bien. Entonces, no sé. A veces uno nunca sabe, ¿no? Pero algo por ahí es lo que nos hace dar alergia. En todo caso, estos síntomas alérgicos son gracias a la histamina. ¿Ya? La histamina, por si acaso, solo hay un lugar donde se produce histamina. Es decir, solo hay un sistema histaminérgico. Por suerte, profe, porque ya hay muchos nombres ya. Solo hay un sistema histaminérgico y se encuentra en el núcleo tubero-mamilar, que se encuentra en la parte posterior del hipotálamo. Ya hablamos del hipotálamo, ¿se acuerdan que lo mencionamos cuando hablamos del diencéfalo? Que el diencéfalo estaba compuesto por el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Incluso, de hecho, ahí pueden ver la imagen también de donde se encuentra el núcleo tubero-mamilar. ¿Ya? Ahí es donde se produce la histamina. La histamina se libera y se dirige a varias partes de nuestra corteza cerebral. Como les dije, nos ayuda a la vigilancia y el sueño, nos ayuda a controlar nuestros estados de vigilancia y sueño, nos ayuda a mejorar nuestra memoria, nuestro aprendizaje, nuestro control alimenticio. Pero como ustedes ven, las flechitas aquí, también la histamina sale del cuerpo, porque como vimos antes, tiene una afectación a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no? A nivel del sistema inmunológico y del sistema digestivo. Entonces,
como para terminar ya, les voy a explicar como tema de curiosidad, para que comprendamos más o menos nuevamente el tema de los receptores que vimos durante la acetilcolina, por qué, es decir, cómo actúan los medicamentos que ustedes toman para la alergia, cómo actúan en su cerebro y en su cuerpo. ¿Ya? Cuando ustedes toman un antihistamínico, ¿qué es lo que hace este antihistamínico? Recuerden que estamos diciendo que la histamina está relacionada al aprendizaje, está relacionada a la memoria. Entonces, si nosotros hacemos que no se produzca histamina para que no se produzcan los síntomas alérgicos, también vamos a afectar nuestra memoria, nuestro aprendizaje, nuestro control de ingesta alimenticia, etc. Y eso no queremos. Solo queremos apuntarle directamente a los síntomas alérgicos. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que algo se podía hacer para que las afectaciones sean más específicas? Bueno, concentrarnos en el receptor. ¿Se acuerdan cuando vimos la acetilcolina y les dije que si es que había un problema solamente en el receptor de los músculos esqueléticos, entonces la afectación solo iba a ser a nivel de músculos esqueléticos, no iba a haber ningún problema en el sistema nervioso autónomo? Acá es lo mismo. Entonces, lo que hacen los antihistamínicos es tapar, bloquear los receptores H1 de histamina, y así el resto sigue normal, y lo único que ocurre es que no llega histamina a los receptores H1. Como no llega la histamina a los receptores H1, comienzan a desaparecer los síntomas alérgicos. Pero nuestra memoria, nuestra atención, el resto sigue totalmente normal. Sin embargo, los antihistamínicos que normalmente tomamos o tomábamos, por lo general nos causaban sueño, nos causaban somnolencia. Y eso es porque estos antihistamínicos pasaban la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la barrera hematoencefálica? Que era una barrera que permitía proteger al encéfalo y que no entren agentes que no tenían que entrar. Bueno, estos antihistamínicos anteriores, ¿ya? Sí pasaban la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no solamente afectaban los síntomas alérgicos, sino que también afectaban nuestros estados de vigilia y sueño, y hacían que no llegue histamina, por lo tanto nos daba sueño. Los antihistamínicos actuales ya no pasan la barrera hematoencefálica y por eso es que ya no producen somnolencia, y solamente van y bloquean el receptor H1. Entonces, para que vean en verdad lo interesante que es comprender, es decir, hasta los síntomas alérgicos los podemos comprender a partir del estudio de los neurotransmisores. Es bien interesante, en verdad. Por eso es que a mí me gusta tanto esta rama de la psicología, porque para mí es la que en verdad nos ayuda a comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algunas cosas. Como les dije, les voy a subir la clase igual. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Pasen bien, cuídense. Profesor. Chao. Gracias. Profesor, No, profe, está allí todavía. Carles, ahorita voy a leer tu mensaje para responderte. No, escúcheme, no es sobre mi correo nada más. Es un tema muy no. aparte mío. No, es que veo que me escribiste aquí en el chat. Eso es a lo que me refiero. Sí. Déjame ver, ahorita lo leo. No en voz alta. Es que no es mío el tema, tranquila. por eso le digo. No lo voy a... Tranquila, si me lo mandaste privado entiendo que es privado, tranquila.